Está escrito: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde los palacios de marfil se recrearán. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el rey tu hermosura e inclínate a él, porque él es tu Señor. A las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Sus vestidos bordados, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Y aquí nos explica más o menos lo que es una boda y cómo Jesucristo, si vemos la parábola de las 10 vírgenes, en algún momento, las 10 vírgenes estaban esperando ese cortejo de que llegara el rey con la reina para seguirle, ¿sí? Para poder entrar en esa puerta, para ser en cierta forma partícipes de esas bodas del Cordero. Si se acuerdan del pasaje de las parábolas de las 10 vírgenes, que unas fueron pues prudentes y otras fueron insensatas. Las que fueron insensatas ya no entraron en ese cortejo donde iban acompañando a la esposa del rey. Pero, ¿qué tiene esto que ver en la actualidad con nosotros? Si se dan cuenta, hermanos, hemos hecho nosotros un desposorio con Dios, con Jesucristo principalmente. ¿Sí? Le amamos aún sin conocerlo. ¿Sí? Hicimos un contrato con Él. ¿Sí? Aún sin conocerlo, cada uno de nosotros, sin ver su rostro, sin ver quién es Él, hicimos un contrato y lo declaramos como Señor y Salvador. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Lo hicimos quizás en privado, ¿sí? Y Él, en estos días, después del arrebatamiento, después del tribunal de Cristo, pues nos va a llevar ese banquete, nos va a hacer esa presentación. Dice, por ejemplo, se presenta a la iglesia como la esposa del Cordero. ¿Se acuerdan de la transformación que sufrimos con el poder de Dios? Que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, las cosas corruptibles que teníamos en nuestro cuerpo, el cuerpo de perdición, fue transformado en cosa inmortal, cosa incorruptible. Entonces el Señor, por medio de su sangre, lavó todo. ¿Sí? Esas vestiduras blancas, ¿sí? Sin arruga y sin mancha, pues ya las hizo el Señor y nos presenta, ¿sí? En esa relación interna, eterna, perdón, entre Cristo y su esposa. Dice Efesios 5:32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Como el Señor, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a los que hemos sido fieles o a los que vamos a ser fieles
a los que hemos decidido ya a partir de la semana pasada, de lo que se habló, de cómo nos transforma, de todo, del peligro que estamos corriendo de quizás quedarnos en la tribulación por ser incrédulos, ¿sí? Por ser mentirosos, por ser del pueblo judío que no ha aceptado a Jesucristo, o de los que hemos maltratado al pueblo judío, pues vamos a estar en esa tribulación o en esa gran tribulación, ¿sí? Dice en 2 de Corintios 11:2, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es el desposorio en este tiempo. Le amamos sin conocerlo, es una presentación en privado. Y dice la palabra que nos ha desposado con un solo esposo. Cuando nosotros volteamos a ver otras imágenes, cuando nosotros volteamos a ver otros ídolos, estamos siéndoles infieles, ¿sí? Estamos adulterando la relación con Cristo. Qué peligroso es esto, ¿sí? Cuando se encontraba una persona adulterando, la ley del Antiguo Testamento era apedreada, era muerta, ¿sí? Entonces, imagínense el peligro que corremos nosotros cuando somos infieles al Señor, cuando no le cumplimos al Señor lo que prometemos con nuestros labios. Muchas veces prometemos muchas cosas con nuestros labios, pero no somos fieles. Hacemos a un lado la prioridad que tiene Dios en nuestra vida para hacer otras cosas del mundo. Entonces, tengamos cuidado con lo que hacemos cada uno de nosotros, ¿sí? Dice que él, lo dijo Jesucristo en Juan 14:1-3, acompáñeme. Dice la palabra de Dios. Juan 14, del 1-3, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué decía José cuando estaba desposada con María? Pues él no vivía con ella todavía. Entonces preparaba un hogar, preparaba una morada para poder vivir ahí los dos en una forma, en una unión bendecida por Dios. Entonces, el desposorio, como jóvenes, tenemos que tomar mucho en cuenta esto. ¿Quién es la persona con la que has decidido unir tu vida? Igual la varona, ¿no? De pensar bien detenidamente si el varón está ofreciendo todas estas cosas, una morada, pues en lo económico, en todo, para que no sufra el matrimonio, no sufra la pareja conyugal, puedan vivir en una vida tranquilas de acuerdo al orden de Dios. Entonces el Señor fue a hacer también morada para que su esposa, la iglesia, tuviera morada en los cielos. Vamos a ver lo de la presentación, ¿sí? Dice Apocalipsis 19:7 y 19:8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cómo nos vamos a vestir cada uno de nosotros, hermanos? Pues con acciones justas. ¿Cómo vamos a revestir nuestro cuerpo? ¿Cómo vamos a presentarnos cada uno de nosotros delante del Señor? Pues con esas acciones justas, con hacer y ser hacedores de la palabra de Dios. Ese es nuestro revestimiento. Dice que nuestro cuerpo es un cuerpo de humillación, de vergüenza por el pecado donde estuvimos. Pero Él no nos va a dejar desnudos cuando estemos en su presencia, sino Él nos va a revestir
de su gloria del Señor, ¿sí? De sus acciones justas que Él ha tenido. Por eso dice la palabra en Efesios 5, 25 al 27, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo vamos a presentar nosotros como varones a nuestra esposa delante de Dios? Si nosotros mismos no instruimos a nuestra esposa en la palabra de Dios, si nosotros mismos no damos ejemplos de cómo debe ser un varón de Dios, entonces, ¿de dónde va a recibir la instrucción? Sí, muchos de nosotros dejamos las cosas en manos de Dios, pero nosotros tenemos responsabilidades como varones, ¿sí? Tenemos responsabilidades para que nuestros hijos, nuestra esposa, el semejante, el vecino, el que usted quiera, vea que somos fieles a la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros no podemos desechar la palabra de Dios por cosas del mundo. Nuestro compromiso como hijos de Dios está primeramente en Dios, no en las cosas del mundo. Y como tercero viene el banquete, la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9, perdón. Apocalipsis 19:9. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. En primera de Pedro 1:19 dice la palabra, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo, hermano. Si usted no le da el valor que tiene esa sangre, hermano, no sé a qué le pueda usted darle valor, ¿sí? Vea el sacrificio que ha hecho Jesucristo por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, que aún siendo pecadores, Cristo vino y dio su vida por cada uno de nosotros. Qué cosa maravillosa. Y a pesar de que estamos en ese proceso, a pesar de que muchos de nosotros seguimos siendo infieles, irresponsables, seguimos estando con un pie en el mundo y con otro con Dios, si Dios decide llevarnos en ese rapto, en ese arrebatamiento, todavía va a seguir haciendo bendiciones en nuestra vida, ¿sí? Va a cambiar ese cuerpo corruptible o lleno de pecado en una cosa pues incorruptible, en una cosa inmortal. Nos va a dar premios si tuvimos acciones justas como la de los santos, nos va a invitar a esas bodas, nos va a presentar. Tenemos un desposorio, lo vamos a conocer aún sin conocerlo. Entonces, ayer veía yo una película donde más o menos se trataba de esto, donde una princesa se iba a casar con un personaje, un rey. Y esta princesa había mandado hacer un retrato del rey porque no lo conocía. Y se empieza a enamorar de pues, esa imagen, ese retrato o lo que había obtenido. Pero así como ella se enamoraba, nosotros nos hemos empezado a enamorar. Jesucristo nos ha traído con lazos de amor para que lo empecemos a conocer. Sepamos cuáles son sus características, sus atributos, cómo es Él, y en algún momento estar enamorados de este gran Señor, de este nuestro gran Dios que tenemos. Pero si aún no ha tocado esas fibras sensibles en nuestra vida para que podamos enamorarnos de Él, no sé qué pueda hacer el Señor en su misericordia
para que doblemos rodillas, hermanos. Dejemos nuestro razonamiento, dejemos nuestro pensamiento y abramos nuestros sentidos a ese llamamiento que ha hecho Dios por cada uno de nosotros. ¿Sí? Vemos en lo de el pasaje de las bodas del rey, ¿sí? Que el esposo compraba a la esposa por medio de dote o por trabajo o pago de precio. Jesucristo dio su sangre por cada uno de nosotros. Y nosotros deberíamos estar agradecidos con Dios. ¿Sí? La honra y los halagos serán para el esposo en el matrimonio oriental, que él es digno centro de adoración. Entonces, por eso Jesucristo recibe toda la adoración, recibe toda la alabanza, porque fuimos hechos por Él. Todos nuestros cambios en nuestra vida, ¿sí? Si es que ha logrado el Señor con la palabra de poder hacer cambios en nuestra vida, pues es esa bendición que tenemos, que Él nos ha ido transformado con el poder de su palabra en cada uno de nosotros, con el poder del Espíritu Santo, cuando nosotros permitimos que Él haga esto en nuestra vida. Cuando somos rebeldes, cuando somos necios, tercos, no permitimos al Señor ni al Espíritu Santo entrar en ciertas áreas de nuestra vida y nos seguimos comportando como si no conociéramos a Dios. Y aún conociéndolo, muchas veces nuestro carácter, nuestra mala forma de ser, nuestros hábitos que a veces tenemos, a veces explotamos, respondemos, y veíamos en las enseñanzas de varones que Dios está delante de nosotros, está presente en lo que hacemos nosotros. Qué dolor de corazón para nuestro Dios cuando nosotros nos comportamos de diferente forma. Y nos dice, hijo mío, ibas por buen camino, ¿por qué regresaste? ¿Por qué volviste a hacer esto? Y se duele el Señor de todo lo que hacemos. Pero bueno, vemos grandes aspectos, grandes bendiciones en ese arrebatamiento para nuestra vida. ¿Sí? Ahora vamos a empezar a ver, hermanos, lo que es la tribulación. Esto lo podemos empezar a ver en algún momento. Quisiera empezar también con lo que son los primeros capítulos de Apocalipsis, que son las cartas a las 7 iglesias, que habla a los 7 espíritus de Dios en algún momento. Pero voy a adelantar un poco lo de la gran tribulación para que empecemos a ver. De la gran tribulación en algún momento, pues dice, la iglesia, el cuerpo de Dios, su esposa, ya está aparte, que fue por lo que vino el Señor. ¿Sí? Pero ahora viene la tribulación. Dice, la historia continúa con Israel y las naciones. Aquí nos decíamos al principio que debemos poner los puntos sobre las íes, no desviarnos, estarnos fijos en las palabras, como se dicen, a veces literalmente, a veces son símbolos, a veces son muchas situaciones, ¿no? Dice, nunca confundir el pueblo judío con la iglesia. Muchos de los grandes escritores a veces confunden el pueblo judío con la iglesia. Y aquí, cuando veamos Daniel, algunos pasajes de Daniel, vamos a ver que se está refiriendo al pueblo judío, ¿sí? De las situaciones que en algún momento fueron pasando. Nuestro destino como iglesia, ¿dónde está nuestro destino, hermanos? Está en los cielos, es celestial, ¿sí? Está arriba, no aquí en la tierra. Y vimos muchos pasajes donde nos dice que Dios vino para apartarnos de su ira, que Dios separó a su iglesia para que no pasáramos estos momentos, ¿sí? El día del Señor, la ira del Señor, el juicio del Señor. Dice, aspecto que debemos tener en cuenta al interpretar la profecía de Daniel. ¿Pero qué dice la profecía de Daniel?
Veamos lo que dice Jeremías 25, versículo 7, ¿sí? Y luego versículo 11, y después vamos a pasar a Jeremías 29, 10. Doy citas bíblicas para que en algún momento las chequen ustedes, ¿sí? También ustedes escudriñen la palabra, por favor. No me crean a mí, sino crean en la palabra. Yo he hecho este estudio, me he basado en otras enseñanzas, en la misma palabra de Dios, y esto es la conclusión en algún momento que saco yo, pero ustedes tienen el Espíritu Santo y si se metan a la palabra, el Señor nos revela, dice que revela a sus hijos las cosas que han de suceder también. Dice Jeremías 25:7. Dice, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. En el 11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Porque en el 29:10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Daniel se puso a escudriñar la palabra, ¿sí? Y descubrió esto, que en esta profecía decía que a los 70 años Dios iba a visitar a su pueblo. Entonces, viendo Daniel que se estaba cumpliendo ya ese tiempo de los 70 años, ¿sí? Él decide en algún momento hacer oración a Dios. Y veamos 4 aspectos de la oración de Daniel, que ora por su pueblo, por los judíos, ¿sí? Ora por Jerusalén y su templo, ¿sí? Ahí son 3 aspectos. Pero Daniel incluye en su palabra a nuestro Señor Jesucristo. 4 aspectos importantes. Veamos qué dice Daniel 9, versículos 16 al 19. Daniel 9, 16. Inclusive vamos a continuar más adelante, pero ahorita hasta el 19. Amén. Amén. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por el amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿A quién se refiere Daniel? A su pueblo, a Jerusalén y a su Pueblo de santuario. Israel. Y a su santuario. ¿Sí? Continuemos. Como subtítulo tiene Profecía de las 70 semanas. Y es a partir de Daniel 9:20, ¿sí? Hasta el 23.
Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué nos dice aquí Dios? Que debemos de entender la palabra de Dios como Él nos la dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos amados de Dios, somos hijos de Dios, ¿sí? Él lo que nos dice, adquiere esa sabiduría, pero también entendimiento. Cuando Dios nos pide algo, hermanos, no es nada más por molestarnos, sino para bendecir nuestra vida. Si el Señor nos cita en algún momento, es para enseñarnos, para darnos sabiduría, para adquirir entendimiento. Cuando no lo hacemos, estamos desechando la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, vayamos al versículo del 24 al 26, que es donde está la profecía de Daniel. Daniel 9, 24 al 26. Vamos a ver lo que está escrito. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la predicación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir a quién, al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a edificar la paz, la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En el 26, y después de las 72 semanas, 62 semanas, perdón, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones. ¿Qué nos da a entender aquí esta profecía de estos 3 versículos que hemos leído? Primero, los propósitos de la profecía, ¿sí? Que es terminar la prevaricación, ¿sí? Poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer una justicia perdurable, sellar la visión, la profecía, ¿sí? Y ungir al santo de los santos, que es Jesucristo. Dice en el 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 7 más 62 son 69 semanas, ¿sí? Si se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí el Señor divide en algún momento el plazo que da en 3 segmentos, que son 7 semanas, 62 semanas y una última semana, ¿sí? Pero estas semanas, hermanos, no son en días, son en años. Y me van a preguntar, bueno, ¿y por qué son en años? ¿Por qué no son en días, no?
Cada año es de 360 días. ¿Por qué? Porque es el año bíblico, es el año que utiliza Dios para sus plazos. ¿Sí? Podemos verlo, por ejemplo, un ejemplo en Génesis 29, 27 y 28. Génesis 29, 27 y 28. Está escrito, dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Tuvo que cumplir otros 7 años, ¿sí? Para que se cumpliera esa semana que le estaba pidiendo su suegro. Entonces vemos que el año profético de Dios son 360 días. Acompáñeme, por favor, Apocalipsis 11:3. Vamos a ver otro ejemplo. Está escrito, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Si hacemos la conversión de todo esto, de los años, son 3 años y medio, si no me equivoco, ¿sí? Si multiplicamos 360 días por 3.5 años, nos dan 1260 días. En ahí adelante, en Apocalipsis 12:6, dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustentasen por 1260 días, que es igual 3 años y medio. Eso está Apocalipsis 12:6. Y tenemos varios versículos donde nos van hablando de este tipo de medición de los tiempos. En Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y aquí están hablando que un tiempo es un año, 2 tiempos serán 2 años y medio tiempo es un año y medio, que la suma de todos estos son 1260 días. ¿Sí? A lo mejor se les hace ahorita un poquito complicado todo esto, pero ya viéndolo con tranquilidad, viéndolo con más calma, yo creo que vamos a entender mejor las cosas. En Apocalipsis 13:5, aquí hablan ya de 42 meses. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Un mes es igual a 30 días, por 42 meses son 1260 días. Pero vayamos otra vez a la profecía. Si entendemos estos tiempos, en algún momento, ¿cuándo fue dada la orden para restaurar nuevamente el reino del Señor? ¿Sí? Decíamos en Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
¿Cuándo fue dada esa orden? Vayamos a Nehemías 2, versículos 5. ¿Se acuerdan de este pasaje de Nehemías que va delante del rey y el rey le dice que qué le sucede? Que su cara se ve triste, que se ve acongojado, que qué es lo que está pasando en su vida. Dice Nehemías 2:5, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo he hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. En 2:6, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó el rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Dice Daniel 9:25, por favor. Dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Que haciendo toda la conversión son 173,880 días. Entonces vemos aquí con la profecía haciendo las cuentas que desde la salida de esta orden hasta la llegada de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén, se estaban cumpliendo estos días y hasta su muerte se cumplen estos mismos días. Entonces, Dios no se equivoca en sus cuentas. Dios tiene todo preparado en plazos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita, hermanos? Que ya se cumplieron, ¿sí? Desde la salida de la orden hasta la muerte del Mesías en algún momento, 69 semanas. ¿Qué nos falta? Una semana. Y si una semana son 7 años, pues no coincide con la muerte de Jesucristo, ¿no? Ya ha pasado mucho tiempo. Lo que pasa es que el Señor ha detenido su reloj bíblico. Estamos en esos momentos de gracia del Señor. No ha querido destruirnos porque quiere que todos seamos salvos, ¿sí? Dice, nos falta una semana, o sea, 7 años de la gran tribulación. Ahorita estamos en ese periodo de gracia, misericordia. Dios detiene su reloj. Entonces, en esa misericordia y gracia que tiene Dios en cada uno de nosotros, pues deberíamos reflexionar en estos tiempos que ya están cercanos. Se hablan de esos dolores de parto ya, y vamos a ver más adelante de la llegada de esos 4 jinetes, qué es lo que significa como simbolismo, ¿sí? Veamos lo que dice en Mateo 12:24, ¿sí? Vamos a ir cambiando de versículos. Mateo 12:24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. En el 12:31 de Mateo, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. En el 32, ahí, y a cualquiera que le dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Vemos aquí que Jesucristo nunca había mentido cuando él expresó que él era el Hijo del Hombre, nunca mintió, pero todo esto lo convirtieron en una mentira los sacerdotes y todo, y lo acusaron de blasfemo. Entonces estaban atacando al Espíritu Santo y al Hijo del Hombre y por eso recibirán su castigo, ¿no? Dice en Lucas 21:24. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones
y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En Mateo 23:38, el Señor confirma esto, dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. En Mateo 24:2, respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Vayamos ahora otra vez a Mateo 24, del 33 al 35. Mateo 24, del 33 al 35, dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el Salmo 90:10, en algún momento esto era algo que platicábamos ayer con mi hermano Juan, que hay muchas perspectivas de cómo Dios toma esos tiempos, esos plazos de tiempos que da. Muchas veces son por los jubileos, muchas son por las estaciones. Por ejemplo, hay una teoría que dice que hoy nuestro tiempo, ¿sí? Somos la última generación, dice en el Salmo 90:10. Dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Se habla de que somos la última generación que en algún momento, desde la instauración del reino de Israel, del Estado de Israel, ya van 70 años y nos faltarían como 10 años nada más para que llegue esa tribulación, pero necesitamos meternos más a profundidad de cómo sacan todo esto, ¿no? Esta es una base que tenemos para ir pensando, ir reflexionando qué es más importante, nuestra salvación o estar preocupados por la tribulación que va a llegar, ¿sí? Dice que durante una semana se inicia el día de Jehová, y esto es con la abominación desoladora. Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que se habló el profeta Daniel, el que lee entienda, dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí está hablando sobre la abominación desoladora, dice que confirmará el pacto con muchos. Hay muchas teorías sobre esto, hermanos, ¿sí? De que cuando venga este anticristo, él va a hacer paz con todos, en algún momento, con los pueblos del Oriente, con musulmanes, con todo, todo lo de allá y todo lo de acá, que en algún momento va a lograr la paz, pero es una paz muy temporal, que en algún momento pues no habrá tal esa paz, y que cuando logre, entre comillas, esa paz, en algún momento él va a pensar cambiar pues esas leyes, ese sacrificio, y ese sacrificio que dice que en el lugar santo, si se mete uno a internet encuentra muchas cosas de que el tercer templo ya se está construyendo, y cuando se termine de construir, pues va a llegar ese anticristo, ese personaje, y en algún momento va a ser una estatua ahí dentro del templo. Y van a suceder muchas cosas con los judíos, que muchos se van a arrepentir cuando vean que
pues tienen muy arraigado eso, que no se deben de adorar imágenes ni estatuas en algún momento, y verla en el lugar santo, pues van a comprender muchas cosas. O sea, se vienen muchas cosas. Pero bueno, esto es lo que dice hasta ahorita la palabra de Dios. Por ejemplo, Zacarías 9:9 nos dice que el rey venidero de Sión dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hijas de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de hijo de asno. ¿Sí? Dice que esos 173,880 días, dice que ese día llegó el Mesías a Jerusalén. Y Jesucristo se duele de que su pueblo lo haya rechazado. Ya lo habíamos visto, que a los pueblos vino a lo suyo y los suyos lo rechazaron. Dice en Lucas 19:41 al 44, dice que cuando Jesucristo, Lucas 19 del 41 al 44, que cuando Jesucristo llegó cerca de la ciudad, al verla lloró por ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor visitaba a su pueblo, pero por el poder, por la soberbia, por el orgullo, por la vanidad de los sacerdotes, no lo quisieron reconocer porque iban a perder el poder. Dice: no conociste el tiempo de tu visitación. Mateo 21, 42 al 45. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y que será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Dice el 45, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Daniel 7:25, veíamos lo del, esto ya lo habíamos repetido, dice: y hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados de su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces, bueno, vamos viendo cómo el Señor va cumpliendo las palabras. Cuando el Señor Jesucristo habla sobre la destrucción del templo en Jerusalén, pues se cumple otra de esas profecías, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y por eso él llora por su ciudad, porque no la ve, que en algún momento le creyeron, sino desecharon todo ese tiempo. ¿Sí? Veíamos que va a venir, pues, acusaciones muy fuertes por parte de Jesucristo a los sacerdotes, al Sanedrín, a todos ellos. No sé si en las películas que ha visto usted de Jesucristo, cuando él encuentra en el templo a los cambistas, a los que venden a los animales para el sacrificio, tira sus mesas. Se enoja mucho Jesucristo, y ahí es cuando confronta a los sacerdotes, al Sanedrín. Vamos a verlo en Mateo 23:1.
Mateo 23:1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Vean lo que dice en el versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. En el 14, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. En el 15, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. En el 16, hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. En el 23, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En el 25, hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. En el 26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. En el 27, hay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. En el 29, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. En el 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. En el 38, aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y muchos de nosotros, hermanos, deberíamos de ponernos en esa posición de los fariseos y del Sanedrín. Muchas veces nosotros mismos aparentamos una situación como sepulcros blanqueados cada uno de nosotros. Pero por dentro, ¿cómo estamos, hermanos? Esto que quede como una reflexión. Esto pasó en el pasado, pero Dios es en el ayer, es en el hoy y es en el futuro. Y se los dijo a los fariseos, dice que tengamos cuidado, porque nuestra casa, por nuestro comportamiento, por lo que somos, por lo que hacemos, nuestra casa puede quedar desierta. Entonces tengamos mucho cuidado de las palabras cuando el Señor llama la atención a alguien. Dice que primeramente tenemos que poner a remojar nuestras barbas nosotros. La enseñanza fue en un tiempo pasado, pero también es la actualidad. ¿Cómo estamos actuando cada uno de nosotros? Vemos cómo el Señor y cómo acabando de
llamarles la atención a los sacerdotes, a todo esto. Salen del templo y vean lo que le dicen sus discípulos. Mateo 24, 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esa profecía se cumplió a los 70 años en la llegada de Jesucristo a Jerusalén. Entonces, hermanos, los mismos discípulos pedían que se les diera tiempos y señales. Podemos leerlo ahí en el versículo 3 del Mateo 24. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Qué les dijo el Señor? La próxima semana lo vemos, hermanos. Bueno, eso no les dijo el Señor, eso se los digo yo. Para que si les interesa en algún momento, pues se vuelvan a conectar. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Sí está entendido todo o todo está en duda? Todo está... ¿O lo quieren analizar toda esta semana? Sería bueno, porque así se meten a la palabra de Dios. Amén. No sé, ¿se entendió lo del año profético o el año bíblico de Dios? Los 360 días, lo de la semana de 7 años, no son semanas por día. En algún momento yo les exhorto a que se metan un poco para checar estas fechas, ¿sí? Cómo se va cumpliendo la destrucción por Flavio Tito, general Flavio Tito, que no dejó piedra sobre piedra. Se van cumpliendo todas estas promesas. La próxima semana, pues no sé, ustedes díganme, ¿quieren que veamos, empezar a ver Apocalipsis de las 7 iglesias, las cartas que manda el Señor, el significado? ¿O entramos ya a lo que el capítulo 6, que en algún momento pues, es la tribulación? Pero me gustaría que viéramos las 7 iglesias para ir entendiendo parte por parte toda esta secuencia que nos va llevando a la palabra. Y si hay alguna duda, pues tratamos de aclararla o checamos, volvemos a checar información de que algo no les cheque, pues ahora sí que con mucho gusto yo me meto a la palabra. ¿Habrá algo? ¿Alguna duda? ¿Sí? Selene, ¿cuántas dudas? Todas. Hermana Debbie, ¿hay dudas? No veo a mi hermano, no veo a mi hermano Javier. Tuvo que salir. Está aquí, hermano. Ah, escondiéndose. Sí. Saludos, Javier. Entonces, ¿todo en paz? ¿Todo en calma? Sí. Bueno, si hay alguna duda, Es que yo no entendí un número que dijo. No sé si es 1.173.888 días. son 173,880. No es 1.000.000. No. No, chéquelos con las operaciones. O sea, con el año de 360 días, haga las conversiones en días todos por 7 semanas o los años que sean, y nos va a dar esa cantidad. Ahorita le digo.
Mire, ¿mandé? Son 483 años en total, ¿sí? De las 7 de las 62 semanas. Y esos años, 483 los multiplica por 360 días. Y eso le va a dar la cantidad de 173,880 días en total. ¿Alguna otra duda? Natalie, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Daisy, Juan Jesús, No, Daniel, todo bien. Juan Manuel, hermano Juan. Todo bien. Bueno, hermano, pues Dios les bendiga. Seguimos en contacto. Varones, los seguimos esperando el jueves para las enseñanzas. Esperamos que se conecten. También en algún momento los sábados de oración. Mi esposa hizo algo en Damas, que en algún momento, si algo no les agrada, si algo no están conformes, pues nos digan para saber, ¿no? Como varones siempre tratamos de que estén todos con nosotros para pues, unir más el grupo, pero hemos visto que muchos han fallado, muchos no se conectan. Por lo menos si lo quieren hacer en una forma personal, pues mándenme un WhatsApp o algo, no nos gusta la enseñanza o no estamos aprendiendo nada, pero bueno, pues es palabra de Dios. Yo le decía a mi hermano Juan, yo creo que todo depende de con la disposición que lleguemos de tomar el alimento, ¿sí? Con qué necesidad llegamos cada uno de nosotros. Y si es necesario no dar la enseñanza y estar orando por algo que les preocupe, les aqueje, pues lo hacemos. Para eso somos una comunidad, somos una unidad, para ver cómo podemos subsanar fallas que quizás tenga yo o tengamos todos, ¿no? Entonces sí me gustaría que el próximo jueves, pues, que me dieran sus comentarios para estar en un mismo sentir, en un mismo parecer, y pues no estar, pues, entre que sí somos unidad y como que no somos unidad, ¿sí? Entonces, pues, si se formó el grupo de varones, pues le estamos cumpliendo a Dios, no al hombre, ¿no? Eso tómenlo como reflexión. ¿A quién le estoy sirviendo? Si hicimos un compromiso, pues vamos a cumplir. Entonces, pues Dios les bendiga, hermanos. Selene, ¿cómo está tu mami? Muy bien dando lata. Mientras esté dando lata significa que está bien. Ajá. ¿Y cuántas latas? Su salud ¿Cuántas está latas? bien, está regañando a todos. ¿Cuántas Mande. latas da por persona? Muchas. Nos la saludas mucho. Pues bendiciones, Muchas hermanos. Dios les gracias. bendiga. Ella se acuerda mucho de ustedes. Mande. Ah, perdón, se me estaba olvidando. Toca la cena del Señor. ¿Por qué no me acuerdan, hermanos? ¿Hoy? Sí, hoy toca cena. Yo aquí tengo ya las copas y yo me estoy despidiendo. ¿Sí? Nunca dijo. ¿Te sientas? ¿Alguien está preparado? ¿La copa? 15 días que Karel compró.
la cena del Señor y nos acordaba el pastor. ¿Cómo se llama el pastor? Agustín. Ay, siempre se me olvida. Ay, se me olvida. Tardo mucho. Les decía que vamos a darle gracias a Dios por estos momentos que nos permite tener esa comunión con Él. Principamos con alabanza, escudriñamos la palabra, recibimos esa bendición y hoy vamos a esa cena, la institución de la cena, pues comprendemos todo ese sacrificio que hizo el Señor del derramar su sangre por cada uno de nosotros. Y yo creo que cada palabra que leemos, que hemos empezado a escudriñar en varones, en la oración, nos lleva a analizar nuestra forma de vivir como cristianos y en toda la palabra nos enseña que no estamos correspondiendo a esa fidelidad que tiene Dios con nosotros. Veíamos ahorita con lo de las bodas del Cordero que Él es un Dios celoso que nos ha casado o nos ha puesto un esposo nada más y el estar nosotros conviviendo en el mundo, participando del mundo, pues adulteramos. No somos esa esposa fiel que Él quiere, pero si tenemos la fortuna de que nos lleven el arrebatamiento, pues Él va a cambiar todo esto. Nuestras imperfecciones las va a hacer perfectas como Él es perfecto, ¿sí? Nuestro cuerpo mortal lo va a volver inmortal en un abrir y cerrar de ojos. Nos va a hacer esa presentación como su esposa, como esa novia, ¿sí? El banquete que va a hacer. Imagínense, en una plataforma donde millones y millones de cristianos que logren esa salvación, pues van a estar delante de Él. Vayamos a la cena del Señor. Dice la palabra, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomemos el pan y demos gracias al Señor. Por lo que hace en nuestra vida. Dice la palabra del Señor, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hagamos esto. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebéis en memoria de mí. Bebamos eso. Así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y como vamos viendo, hermano, esa venida está más cercana de lo que creemos mucho, ¿sí? Estamos en tiempos de dolores de parto. Ya se cumplieron 69 semanas, falta una semana, ¿sí? Y ahorita el Señor detuvo su reloj, ¿sí? Por misericordia, vivimos en la gracia del Señor. Y dice que cuando una persona haga pacto con todos alrededor para que haya paz, el tiempo está más cercano de lo
pensado. Esa persona en algún, digo, son muchas directrices que nos lleva, son muchas situaciones de las que se habla, muchas perspectivas, muchas hipótesis. Decía uno de los comentarios que, por ejemplo, el Papa en algún momento logró un pacto mundial acerca de la educación, pero hay otras referencias, hay otras situaciones, ¿no? El templo pues, se está construyendo, según se entra a internet y ya hay planos, ya hay todo para el tercer templo, para que se construya. Muchas situaciones que debemos de ir analizando para no ser engañados. Pero bueno, mi labor es meterme un poco más a la palabra para ver qué se dice de eso y darles algo confiable y que ustedes también busquen en la palabra por medio del Espíritu Santo. ¿Qué dice más el Señor? ¿Qué les revela a ustedes? Yo como hombre me puedo equivocar, pero como una unidad, como una iglesia, podemos tener una doctrina sana, firme, en cuál vamos a creer cada uno de nosotros. Por eso me gustaría también escuchar sus opiniones de cómo va la enseñanza, si está bien, y vamos a empezar la próxima semana a ver Apocalipsis y nos vamos a ir adentrando en los simbolismos, en todo lo que hay. Hermanos, Dios les bendiga. El Señor sea con cada uno de ustedes. ¿Sí? Cuídense mucho. Adiós, gracias. Dios los bendiga. Bye. Bendiciones. Igualmente, Bendiciones. Adiós. Dios los Saludos al bendiga. Bye. no te ven. Hija, gracias. Bendiciones, bendiciones a tu casa. Adiós, hermanita, cuídese mucho. Gracias, hija. Gracias, hermanita, cuídese mucho. Estamos en oración por usted. Gracias, gracias, gracias. Se los agradezco mucho. Gracias.